El CEO pierde el control con el chino millonario, hasta que la limpiadora habló como una nativa. Alejandro Morales sentía el sudor escurrir por la frente mientras observaba al hombre asiático de lentes sentarse en silencio en el sillón de cuero de su oficina. El mayor inversionista chino del país había llegado a la Ciudad de México para discutir un contrato que salvaría a su empresa de la quiebra, pero la reunión no iba como esperaba. El empresario chino, presentado como señor Wang, solo movía la cabeza negativamente ante cada propuesta que Alejandro hacía. La intérprete oficial, una joven nerviosa llamada Ximena, traducía las palabras del CEO mexicano, pero las respuestas del inversionista siempre llegaban en mandarín, cada vez más secas y directas. «Dile que puedo bajar otro 5% en la propuesta», intentó Alejandro una vez más, ajustándose la corbata con las manos temblorosas. Ximena tradujo rápido, pero el señor Wang solo susurró algo que hizo que la muchacha tragara saliva antes de responder. «Él dijo que necesita pensarlo mejor», tartamudeó Ximena, omitiendo claramente parte de la respuesta. Alejandro no lograba entender por qué un negocio tan ventajoso estaba siendo rechazado. Su empresa de tecnología tenía oficina propia en el Paseo de la Reforma, contratos con grandes corporaciones y un producto innovador. ¿Qué más quería ese hombre? Desde un rincón de la sala, Guadalupe limpiaba discretamente la mesa de reuniones con su paño amarillo. A los 52 años, trabajaba como limpiadora en el edificio desde hacía más de 15 años, conociendo cada rincón de esas lujosas oficinas. Su uniforme gris con cuello blanco estaba impecable, como siempre, y sus cabellos negros los llevaba recogidos en un moño sencillo. El CEO empezó a gesticular más, hablando fuerte como si el volumen fuera a resolver la barrera del idioma. «Señor Wang, usted no está entendiendo. Este es el negocio del siglo. Mi empresa vale mucho más de lo que estoy pidiendo». El inversionista chino levantó una ceja y dijo algo en un tono más duro. Guadalupe dejó de limpiar por un instante, pero pronto volvió al trabajo. Ximena dudó antes de traducir. Él dijo que está considerando otras opciones en el mercado mexicano. Guadalupe sabía que eso no era ni la mitad de lo que el hombre había dicho realmente. Durante todos esos años limpiando oficinas, había aprendido que las personas importantes rara vez notaban su presencia. Era como si fuera invisible, lo que le permitía escuchar conversaciones que jamás deberían llegar a sus oídos. Alejandro sintió que el pánico lo invadía. Sin esa inversión, su empresa no sobreviviría ni 3 meses. Los empleados dependían de él, sus familias también. Lo había apostado todo a ese encuentro. «Por favor, señor Wang, ¿qué tengo que hacer para convencerlo?», prácticamente imploró Alejandro. El inversionista chino guardó silencio por largos segundos, observando a Alejandro con una expresión que mezclaba decepción y algo más profundo. Cuando por fin habló, sus palabras sonaron como una sentencia final. Ximena palideció por completo antes de traducir. Él dijo que no puede hacer negocios con alguien en quien no confía. ¿Confianza? Pero traje todos los documentos. Los balances están limpios. Alejandro se levantó bruscamente de la silla. Guadalupe seguía limpiando, pero sus manos se movían más despacio. Había entendido perfectamente lo que el señor Wang dijo en mandarín y no tenía nada que ver con documentos o balances financieros. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El empresario chino se levantó, ajustándose el saco oscuro con movimientos precisos. Dijo unas palabras cortas que hicieron sudar aún más a Ximena. Dijo que la reunión terminó, tradujo ella con voz débil. «No, espere». Alejandro corrió para bloquear la salida. «Puedo dar garantías. Puedo poner toda la empresa como garantía». El señor Wang se detuvo y miró directamente a los ojos de Alejandro. Sus siguientes palabras fueron dichas con una frialdad que heló la sangre del CEO mexicano. Guadalupe dejó escapar un suspiro audible. Todos se volvieron hacia ella, pero rápidamente bajó la cabeza y siguió limpiando la mesa. «¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste ese ruido?».
Alejandro estaba irritado, buscando a alguien en quien descargar su frustración. «Disculpe, señor Alejandro, no fue nada», murmuró Guadalupe continuando con su trabajo. El señor Wang, sin embargo, había notado su reacción. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, estudiando a la mujer de uniforme gris que intentaba volverse aún más invisible. Alejandro volvió su atención hacia el inversionista. «Señor Wang, deme una oportunidad. Una sola oportunidad de demostrar que soy confiable». El empresario chino dijo algo que hizo que Ximena se atragantara. Ella miró de Alejandro a Guadalupe, como si estuviera procesando una información imposible. «¿Qué dijo?», exigió Alejandro. Él preguntó si la señora que está limpiando entiende chino», respondió Ximena, confundida. Alejandro se rió con desdén. «¿Chino? Apenas terminó la secundaria. Guadalupe, ¿entiendes chino?». Guadalupe dejó de limpiar y miró a Alejandro, luego al señor Wang. Sus ojos se encontraron con los de él por solo un segundo antes de volver al suelo. «No, señor Alejandro, solo sé español». El señor Wang dijo algo más, esta vez directamente a Guadalupe. Su voz tenía un tono diferente, casi amable. Guadalupe permaneció en silencio, pero Alejandro notó que sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba el paño de limpieza. «¿Qué tontería es esa?». Alejandro estaba perdiendo la paciencia. «Señor Wang, concentrémonos en lo que importa. Yo puedo...». El inversionista chino levantó la mano, interrumpiendo a Alejandro. Dijo unas palabras más largas, sin apartar la mirada de Guadalupe. Ximena se quedó boquiabierta. «¿Y ahora qué?», exigió Alejandro una traducción. Él dijo que ella entendió cada palabra que dijo desde que llegó aquí», susurró Ximena. Alejandro miró de Guadalupe al señor Wang y luego de vuelta a Guadalupe. «Esto es ridículo. Guadalupe, dile a este hombre que no hablas chino». Guadalupe levantó lentamente la cabeza. Por primera vez en 15 años trabajando en esa oficina, miró directamente a los ojos del CEO. Había algo en su expresión que Alejandro nunca había visto antes. Una dignidad silenciosa que lo hizo retroceder un paso. «Señor Alejandro», dijo con voz baja pero firme, «tal vez sea mejor que usted se siente». El tono de Guadalupe era completamente diferente. Ya no había la sumisión de siempre. Alejandro sintió un nudo en el estómago. El señor Wang sonrió por primera vez desde que llegó. Dijo algo en mandarín directamente a Guadalupe. Y entonces, para completo shock de todos en la sala, Guadalupe respondió. En mandarín perfecto. Alejandro sintió las piernas débiles. Ximena dejó caer la carpeta que sostenía. El sonido de los documentos esparciéndose por el suelo resonó en el silencio absoluto que se instaló en la oficina. ¿Cómo es posible?, alcanzó a articular Alejandro. Guadalupe no respondió de inmediato. Ella y el señor Wang mantuvieron una conversación en mandarín durante casi un minuto entero. Alejandro y Ximena miraban como espectadores de una película sin subtítulos. Cuando la conversación terminó, el señor Wang se sentó de nuevo. Esta vez su postura estaba relajada. «Guadalupe», llamó Alejandro con voz ronca, «¿me vas a explicar qué está pasando aquí?». Guadalupe suspiró profundamente y finalmente se volvió para enfrentar al CEO. «Señor Alejandro, el señor Wang no está interesado en su dinero. Él está interesado en su carácter». «¿Mi carácter? Pero yo soy un empresario íntegro. Nunca he tenido problemas con la justicia». «No se trata de la justicia, señor Alejandro. Se trata de cómo trata usted a las personas». Alejandro se quedó confundido. «¿Cómo que cómo? Yo trato bien a todo el mundo. Yo pago los salarios a tiempo». Guadalupe intercambió una mirada con el señor Wang, quien asintió levemente con la cabeza. «El señor Wang me contó por qué realmente vino aquí», dijo Guadalupe. «No es solo por el negocio. Lo estaba probando a usted». «¿Probándome? ¿Cómo?». Observó cómo me trató durante la reunión, cómo habló conmigo, cómo me ignoró cuando dejé escapar aquel suspiro. Alejandro comenzó a entender, y no le gustó nada lo que estaba descubriendo. «Guadalupe,
Siempre te he tratado bien. Tienes empleo aquí desde hace 15 años. Señor Alejandro, en 15 años, usted nunca preguntó mi apellido, nunca preguntó si tengo hijos, nunca preguntó nada sobre mí como persona. El CEO abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que era verdad. Guadalupe era solo Guadalupe, la señora de la limpieza. Nunca había pensado en ella como una persona completa. Pero, ¿cómo aprendiste chino?, preguntó, aún tratando de procesarlo todo. Guadalupe miró sus propias manos antes de responder. Mi esposo era chino, señor Alejandro. Se llamaba Shang Wei. Vinimos a México hace 25 años. ¿Vinimos? ¿Tú naciste en China? No, señor Alejandro. Yo nací aquí mismo, en la Ciudad de México, pero me casé con Shang Wei cuando él vino a estudiar a la UNAM. Aprendí mandarín para poder conversar con su familia. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Y dónde está su esposo ahora? El rostro de Guadalupe se entristeció. Shang Wei se fue hace 10 años, señor Alejandro. Tuvo un problema del corazón. Yo lo siento mucho. No lo sabía. Usted nunca preguntó. El silencio pesó en la sala. El señor Wang observaba todo con atención, como si estuviera viendo una obra de teatro muy importante. Alejandro trató de recomponerse. Guadalupe, reconozco que tal vez no he sido el mejor jefe en términos personales, pero eso no tiene nada que ver con mi capacidad como empresario. El señor Wang dijo algo en mandarín. Guadalupe tradujo. Dice que tiene todo que ver. En su cultura, la forma en que una persona trata a quienes considera inferiores revela su verdadero carácter. Pero nunca te he tratado mal. Señor Alejandro, ignorar a alguien no es tratarla bien, es tratarla como si no existiera. Alejandro sintió una punzada de algo que no podía nombrar. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Guadalupe, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Antes de que ella pudiera responder, el señor Wang habló de nuevo. Guadalupe escuchó atentamente y luego tradujo. Quiere saber si usted está dispuesto a hacer un cambio real o si solo está tratando de salvar el negocio. Alejandro dudó. La honestidad de la pregunta lo golpeó como un puñetazo. Yo quiero hacer lo correcto, pero también necesito salvar mi empresa. Muchas familias dependen de estos empleos. Guadalupe tradujo al señor Wang, quien asintió pensativo. Dice que esa es una respuesta honesta. Él aprecia la honestidad. Alejandro sintió renacer una pequeña esperanza. Entonces, ¿va a considerar la inversión? El señor Wang habló por más tiempo. Guadalupe escuchó todo antes de traducir. Dice que sí, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Usted tendrá que implementar un programa de valoración de los empleados. No solo los ejecutivos, sino todos, desde el portero hasta los directores. Alejandro asintió rápidamente. Claro, puedo hacerlo. Y usted tendrá que aprender sobre la cultura china. El señor Wang cree que los negocios internacionales exigen comprensión cultural, no solo traductores. Sí, puedo estudiar. El señor Wang siguió hablando. Guadalupe escuchó y sonrió ligeramente por primera vez. Y quiere que yo sea promovida a directora de Relaciones Interculturales de la empresa. Alejandro se atragantó. ¿Directora? Pero, Guadalupe, tú eres... ¿Soy qué, señor Alejandro? Alejandro se detuvo. Se dio cuenta de que estaba a punto de decir, eres solo una señora de la limpieza. Pero las palabras murieron en su garganta. Miró a Guadalupe. Realmente la miró por primera vez en 15 años. Vio a una mujer inteligente, digna, que hablaba 2 idiomas con fluidez y acababa de salvar su empresa. Usted es la indicada para el puesto, dijo finalmente. Guadalupe sonrió. Gracias, señor Alejandro. El señor Wang se levantó y extendió la mano hacia Alejandro. Cuando se dieron la mano, el empresario chino habló en español por primera vez. Ahora podemos hacer negocios. Alejandro casi se cae de la silla. ¿El señor habla español? El señor Wang sonrió. Un poco, pero entiendo más de lo que hablo.
Quería ver cómo se comportaba usted cuando pensaba que yo no entendía. Alejandro miró a Jimena, que estaba roja de vergüenza en un rincón de la sala. ¿Y tú? ¿Tradujiste todo mal a propósito? Jimena negó con la cabeza vigorosamente. No, traduje lo que creí que era mejor. El señor Wang estaba diciendo cosas muy directas sobre su comportamiento. Pensé que era mejor suavizarlo. El señor Wang dijo algo en mandarín a Guadalupe, quien asintió. Dice que Jimena también necesita aprender sobre honestidad profesional, pero está dispuesto a darle una segunda oportunidad también, si ella quiere aprender. Jimena suspiró aliviada. Sí, quiero aprender. Gracias. Alejandro se sentó pesadamente en su silla. Todo había cambiado en cuestión de minutos. Guadalupe, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, señor Alejandro. ¿Por qué nunca me contó sobre su pasado? ¿Sobre su esposo? ¿Sobre hablar chino? Guadalupe pensó antes de responder. Señor Alejandro, en 15 años, usted nunca mostró interés en saber quién era yo más allá de mi trabajo. Pensé que no le importaba. Importa. Ahora sé que importa. El señor Wang dijo algo más. Guadalupe tradujo. Dice que tiene curiosidad por conocer mejor la empresa ahora. Quiere saber cómo se trata a todos los empleados. Hagamos un recorrido, sugirió Alejandro. Guadalupe puede acompañarnos como nuestra nueva directora. Guadalupe miró su uniforme gris. ¿Así nomás, señor Alejandro? Así nomás. Por cierto, ¿cuál es su apellido completo? Guadalupe Hernández Lee. Mantuve el apellido de mi esposo después de que él se fue. Señora Guadalupe Hernández Lee, será un honor tenerla como directora. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que están empezando. Ahora continuando. Salieron de la oficina y comenzaron a recorrer los pisos de la empresa. Alejandro estaba viendo su propio lugar de trabajo con ojos completamente diferentes. Observó cómo los empleados saludaban a Guadalupe con cariño genuino, cómo conocían detalles de su vida personal. «Hola, doña Guadalupe. ¿Cómo está Panchito?», preguntó Beatriz, de contabilidad. «Está bien, gracias por preguntar». Pasó el examen de matemáticas que estaba estudiando. Alejandro se quedó intrigado. «¿Panchito?» «Mi nieto, señor Alejandro. Tiene 12 años y está en 7º grado». «¿Tiene hijos?» «Tengo 3 hijos, señor Alejandro. Todos titulados. Mi hija menor es enfermera, mi hijo del medio es profesor y mi hijo mayor es ingeniero». Alejandro se detuvo. «¿Ingeniero? ¿Y usted está trabajando como...?» «Como empleada de limpieza, sí. Porque alguien tiene que hacer ese trabajo y yo lo hago con dignidad. Además, el horario me permite cuidar de mi nieto mientras mi hija trabaja». El señor Wang dijo algo en mandarín. Guadalupe respondió y luego tradujo para Alejandro. «Dice que admira mi elección de priorizar la familia. En la cultura china eso es muy valorado». Continuaron el recorrido. Alejandro comenzó a notar detalles que siempre había ignorado. Como don Juan, el portero, siempre saludaba a todos por su nombre. Como doña Dolores, de la cantina, sabía el platillo preferido de cada empleado. Los empleados de limpieza trabajaban casi invisibles, pero mantenían todo el ambiente funcionando perfectamente. «Doña Guadalupe», dijo Alejandro mientras caminaban, «¿puedo preguntarle por qué nunca intentó un empleo mejor? Con su formación y conocimiento de idiomas». Guadalupe sonrió tristemente. «Señor Alejandro, lo intenté varias veces en los primeros años, pero cuando las empresas descubrían que era viuda, con hijos pequeños, y necesitaba un horario flexible, siempre aparecía alguien más adecuado para el puesto. Eso es discriminación. Es la realidad de muchas mujeres, señor Alejandro, especialmente mujeres mayores con responsabilidades familiares». El señor Wang se detuvo y habló directamente con Alejandro en español titubeante. «Mucho talento desperdiciado. En mi país también pasa. Por eso solo invierto en empresas que valoran a todas las personas». Alejandro empezaba a entender la verdadera lección de aquel día.
Cuando volvieron a la oficina, el señor Wang pidió hablar a solas con Guadalupe. Conversaron en mandarín durante unos minutos antes de que ella tradujera para Alejandro. Quiere hacer una propuesta diferente para la inversión. ¿Diferente cómo? Quiere invertir no solo en la empresa, sino en un programa de capacitación y valoración de empleados. Quiere crear oportunidades para personas que han sido subestimadas por el mercado. Alejandro se quedó intrigado. ¿Qué tipo de programa? El señor Wang explicó en español mezclado con algunas palabras en mandarín que Guadalupe traducía. Becas de estudio para hijos de empleados, programas de promoción interna, cursos de capacitación y, sobre todo, un programa de mentoría donde empleados más experimentados, como yo, puedan enseñar sus habilidades a otros. Alejandro se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más grande que una simple inversión. Esto cambiaría completamente la cultura de la empresa. Para mejor, dijo Guadalupe, y el señor Wang está dispuesto a invertir el doble del valor original si esto se implementa. Alejandro no podía creerlo. ¿El doble? El señor Wang asintió y habló en español. Empresa que cuida a las personas gana más dinero a largo plazo. Es inversión inteligente. En los días siguientes, la transformación comenzó. La primera medida fue realizar reuniones individuales con todos los empleados. Alejandro descubrió historias increíbles que estaban justo bajo su nariz. Don Juan, el portero, había sido contador durante 30 años antes de jubilarse. Seguía trabajando como portero porque le gustaba interactuar con la gente, pero podía ayudar con consultoría financiera. Doña Dolores de la Cantina había sido chef de cocina en grandes restaurantes. Aceptó el empleo en la empresa porque el horario le permitía cuidar a su madre anciana, pero sus habilidades culinarias se desperdiciaban preparando solo bocadillos simples. Javier, del área de limpieza, estaba cursando administración por las noches y tenía ideas brillantes sobre optimización de procesos. Alejandro se dio cuenta de que había estado ciego al potencial humano a su alrededor. La promoción de Guadalupe trajo cambios inmediatos. Ella implementó un programa de comunicación intercultural, organizó grupos de estudio de idiomas durante la hora del almuerzo y creó un sistema de mentoría entre empleados. El señor Wang quedó tan impresionado que decidió establecer su sede mexicana en el mismo edificio, creando aún más oportunidades de trabajo. 3 meses después, la empresa era irreconocible. La productividad había aumentado, el ambiente laboral era más armonioso, y empleados que antes parecían desinteresados ahora presentaban ideas innovadoras. Alejandro aprendió mandarín básico y empezó a saludar a los empleados de origen asiático en su idioma nativo. El impacto de eso en la moral del equipo fue sorprendente. Guadalupe organizó un evento cultural donde empleados de diferentes orígenes compartieron tradiciones de sus países. Alejandro descubrió que tenía empleados de Japón, Corea, Perú, Bolivia e incluso de Siria. ¿Cómo pude ser tan ciego?, le confesó a Guadalupe un día. Señor Alejandro, usted no tenía malas intenciones. Solo estaba enfocado en otras cosas. Lo importante es que ahora usted ve. El programa de becas benefició a 15 hijos de empleados en el primer año. Panchito, nieto de Guadalupe, fue uno de los favorecidos y consiguió un lugar en un colegio particular de excelencia. Jimena, la exintérprete, se convirtió en coordinadora del programa de idiomas de la empresa y descubrió su verdadera vocación en la enseñanza. Don Juan fue ascendido a consultor financiero interno y ayudó a la empresa a ahorrar miles de pesos identificando gastos innecesarios. Doña Dolores asumió la gestión del restaurante corporativo y transformó las comidas de la empresa en eventos que los empleados esperaban con ansias. Javier terminó su carrera con una beca de la empresa y fue ascendido al área de gestión de procesos, donde implementó mejoras que aumentaron la eficiencia en un 20%. El señor Wang trajo a su familia para conocer la empresa. Su esposa quedó encantada con los cambios y sugirió que implementaran programas similares en las otras empresas del grupo en Asia. «Ustedes crearon algo especial aquí», le dijo a Alejandro y a Guadalupe durante una cena. «Nosotros solo descubrimos lo que ya estaba aquí», respondió Alejandro. «Solo necesitábamos abrir los ojos». La historia de la transformación de la empresa comenzó a difundirse.
Periodistas vinieron a hacer reportajes, estudiantes de administración querían hacer prácticas y otras empresas pedían consultoría sobre cómo implementar programas similares. Guadalupe se convirtió en una conferencista solicitada, compartiendo su experiencia en seminarios sobre gestión de personas y diversidad en el ambiente laboral. ¿Qué les diría a otros empleados que se sienten invisibles en sus empresas?, preguntó un periodista durante una entrevista. Que nunca pierdan la dignidad, respondió Guadalupe. Hagan su trabajo con excelencia, aunque nadie parezca notarlo. Y cuando la oportunidad aparezca, estén listos para mostrar quiénes son realmente. Y para los jefes, que miren a su alrededor, que realmente miren. Las personas más valiosas de su empresa pueden estar justo frente a ustedes, solo esperando una oportunidad para brillar. Alejandro, que veía la entrevista, sintió un orgullo inmenso de tener a Guadalupe en su equipo. Un año después del primer encuentro con el señor Wang, la empresa había triplicado sus ingresos. Pero para Alejandro, el mayor éxito era ver la sonrisa en los rostros de los empleados todos los días. «Señora Guadalupe», le dijo un día, «tengo una confesión que hacerle». «Dígame, señor Alejandro». Aquel primer día, cuando el señor Wang habló de confianza, yo pensé que se refería a contratos y garantías financieras. Y ahora usted sabe que hablaba de otro tipo de confianza. Exacto. La confianza de que yo sería el tipo de persona que merece tener gente como usted a mi lado. Guadalupe sonrió. Usted siempre lo mereció, señor Alejandro. Solo necesitaba descubrirlo. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. El impacto de la transformación fue más allá de los muros de la empresa. Otras compañías del mismo edificio comenzaron a notar la diferencia en el ambiente y preguntaron sobre los secretos del éxito. Alejandro y Guadalupe crearon una consultoría interna que atendía a otras empresas interesadas en valorar a sus empleados. Los resultados siempre eran impresionantes, pero no todos los CEOs estaban dispuestos a hacer cambios reales. Es frustrante, comentó Alejandro después de una reunión donde un empresario rechazó todas las sugerencias. ¿Cómo yo era tan ciego también? Usted no estaba listo antes, respondió Guadalupe. Algunas personas necesitan una situación extrema para abrir los ojos, otras nunca logran ver. ¿Y cómo sabemos cuándo alguien está realmente listo para cambiar? Cuando dejan de hablar y empiezan a escuchar. El señor Wang se convirtió en mucho más que un inversionista. Él y Alejandro desarrollaron una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y en la filosofía de negocios humanizada. Durante una visita a China para conocer otras empresas del grupo Wang, Alejandro tuvo la oportunidad de ver cómo la valoración de los empleados se aplicaba en diferentes culturas. Cada país tiene su forma, explicó el señor Wang durante una cena en Shanghái. Pero el principio es el mismo. Las personas felices trabajan mejor. ¿Cómo aprendiste eso?, preguntó Alejandro. El señor Wang se quedó pensativo antes de responder. Mi padre era obrero en una fábrica. Siempre decía, el patrón que no conoce el nombre de sus empleados no merece tener empresa. Yo nunca lo olvidé. Alejandro se dio cuenta de que había mucha más profundidad en la filosofía del señor Wang de lo que imaginaba. De vuelta en México, implementó más cambios. Creó un programa donde los ejecutivos pasaban un día al mes trabajando en diferentes áreas de la empresa, desde la limpieza hasta la recepción. La resistencia inicial de algunos directores fue grande. «Esto es ridículo», se quejó Rodrigo, director comercial. «Yo no voy a estar barriendo el piso». «Entonces quizás no entiendes realmente cómo funciona nuestra empresa», respondió Alejandro con calma. Rodrigo terminó participando y descubrió que los empleados de limpieza conocían mejor los problemas estructurales del edificio que cualquier ingeniero consultor que hubieran contratado. Guadalupe acompañaba estas transformaciones con sabiduría y paciencia. Ella se convirtió en el puente entre empleados y dirección, siempre encontrando formas de resolver conflictos a través del diálogo. ¿Cómo logras mantener la calma en situaciones tensas?, preguntó Beatriz de Contabilidad durante una de las sesiones de mentoría que Guadalupe organizaba.
Aprendí que el enojo no resuelve problemas, respondió Guadalupe, y que toda persona tiene una historia. Cuando entendemos la historia de alguien, es más fácil entender sus actitudes. Pero, ¿y cuando la persona es realmente mala? En mi experiencia, las personas realmente malas son raras. La mayoría de las personas difíciles son solo personas heridas o asustadas. Estas conversaciones se volvieron legendarias en la empresa. Los empleados empezaron a resolver sus propios conflictos usando los principios que Guadalupe enseñaba. La productividad seguía creciendo, pero lo que más impresionaba a los visitantes era el ambiente. Había una energía positiva que se palpaba desde el momento en que se entraba al edificio. El programa de idiomas se expandió. Ahora la empresa ofrecía clases de español para empleados extranjeros, inglés para todos, y mandarín para quien estuviera interesado. Las clases se daban durante el horario laboral, considerándose parte del desarrollo profesional. Alejandro se volvió fluido en mandarín básico y empezó a comunicarse directamente con socios chinos, impresionándolos con su esfuerzo cultural. Antes pensaba que contratar un traductor era suficiente, le confesó a Guadalupe. Ahora entiendo que aprender sobre otras culturas es fundamental para los negocios internacionales. Y para las relaciones humanas también, agregó Guadalupe. La empresa empezó a recibir premios como el mejor ambiente laboral. Periodistas venían regularmente a hacer reportajes sobre la revolución silenciosa que había ocurrido allí. Durante una de esas entrevistas, le preguntaron a Alejandro cuál había sido el momento de quiebre. Fue cuando me di cuenta de que no conocía a las personas que trabajaban conmigo desde hacía años, respondió. Conocía sus puestos, pero no sus historias, sus sueños, sus habilidades reales. ¿Y eso cambió los resultados financieros? Lo cambió todo. Descubrimos talentos ocultos, redujimos la rotación, aumentamos la productividad y mejoramos nuestra reputación en el mercado. Pero lo más importante fue que nos convertimos en una empresa donde las personas quieren trabajar. Guadalupe, que observaba la entrevista, sonrió orgullosa. Ella había visto a Alejandro evolucionar de un CEO enfocado solo en números a un líder que entendía que las personas son el activo más importante de cualquier empresa. El programa de becas se expandió para incluir no solo a hijos de empleados, sino también a empleados que querían volver a estudiar. Javier terminó su posgrado, doña Dolores hizo un curso de nutrición y hasta don Juan decidió estudiar informática para modernizar sus conocimientos. Nunca es tarde para aprender, dijo a los 72 años, orgulloso de su primera presentación en PowerPoint. El señor Wang quedó tan impresionado con los resultados que decidió usar la empresa mexicana como modelo para sus otras sucursales alrededor del mundo. Ustedes demostraron que invertir en personas no es un gasto, es una inversión, dijo durante una reunión de accionistas. La empresa mexicana se convirtió en la más rentable del grupo Wang, no solo por los números, sino por la estabilidad y la innovación constante que el equipo comprometido proporcionaba. Alejandro instituyó una tradición. Todo empleado nuevo pasaba una semana conociendo todos los sectores de la empresa antes de asumir su función específica. Esto creaba una comprensión general de cómo funcionaba todo y fortalecía los lazos entre diferentes áreas. Es impresionante cómo problemas que parecían complejos se vuelven simples cuando todas las áreas se entienden, comentó Sofía, nueva empleada de marketing. Guadalupe se convirtió en mentora oficial de nuevos ejecutivos, enseñando no solo sobre la empresa, sino sobre liderazgo humanizado. ¿Qué es lo más importante para un líder?, preguntó un joven director durante una sesión de mentoría. Escuchar más que hablar, respondió Guadalupe, y recordar que cada persona en tu equipo tiene una historia, tiene sueños, tiene potencial. Tu trabajo es ayudarles a descubrir y desarrollar ese potencial. La empresa se convirtió en caso de estudio en universidades. Estudiantes de administración venían a hacer investigaciones sobre cómo la valoración humana impactaba los resultados empresariales. Alejandro frecuentemente daba conferencias sobre su experiencia de transformación. ¿Qué le dirías a un CEO que piensa que estas prácticas
son demasiado humanitarias para el mundo de los negocios? Preguntó un estudiante durante una de esas conferencias. Le diría que está pensando en pequeño, respondió Alejandro. Las empresas que tratan a los empleados como números pueden tener ganancias a corto plazo, pero las empresas que tratan a los empleados como personas tienen éxito sostenible a largo plazo. ¿Y si la competencia no lo hace? ¿No es una desventaja competitiva invertir tanto en personas? Es exactamente lo contrario. Cuando tienes empleados realmente comprometidos, innovan, resuelven problemas, cuidan la calidad como si la empresa fuera de ellos. Eso es una ventaja competitiva que el dinero no compra. Guadalupe, que también participaba en esas conferencias, añadió: y las personas felices en el trabajo son más productivas, más creativas y se quedan más tiempo en la empresa. Esto reduce costos de capacitación y rotación. La transformación personal de Alejandro fue notable. Llegó a conocer a todos los empleados por su nombre, sabía detalles sobre sus familias y seguía su desarrollo profesional personalmente. ¿Cómo logras seguir el progreso de tanta gente?, preguntó un colega CEO. Me aseguro de reservar tiempo para eso, respondió Alejandro. Cancelo reuniones si es necesario. No hay nada más importante para un líder que conocer a su equipo. El programa de desarrollo interno creó una cultura de crecimiento constante. Los empleados eran motivados a desarrollar nuevas habilidades y a compartir conocimientos entre sí. Jimena, la exintérprete, se convirtió en coordinadora de desarrollo humano y creó talleres sobre comunicación intercultural que otras empresas comenzaron a contratar. Es increíble cómo una crisis puede transformarse en la mejor cosa que pudo pasarnos, comentó durante una reunión de evaluación de los programas. No fue la crisis, corrigió Guadalupe. Fue la forma en que elegimos manejarla. El señor Wang empezó a atraer a otros inversores chinos para que conocieran la empresa mexicana. Muchos llegaban escépticos al principio, pero siempre se iban impresionados. ¿Cómo midieron el retorno de inversión en bienestar de los empleados?, preguntó uno de ellos. Alejandro y Guadalupe habían preparado datos detallados. La reducción del 80% en la rotación de empleados, el aumento del 150% en la productividad y la disminución del 60% en los días de licencia médica eran solo algunos de los indicadores. Pero lo más importante no se puede medir en números, agregó Alejandro. Es la sensación de que estamos construyendo algo que va a durar, algo que mejora la vida de las personas. La empresa empezó a influir en otras compañías del mismo sector. Algunas intentaron copiar los programas superficialmente, pero sin entender la filosofía que había detrás. ¿Por qué no logran los mismos resultados?, preguntó Alejandro a Guadalupe. Porque están tratando de copiar acciones sin entender la mentalidad, respondió ella. Puedes crear programas bonitos, pero si no hay respeto genuino por las personas, ellas lo notan. La autenticidad de la transformación era lo que marcaba la diferencia. Alejandro había cambiado de verdad, no solo implementado políticas para impresionar a los inversores. 5 años después del primer encuentro con el señor Wang, la empresa se había convertido en referencia nacional en gestión de personas. Alejandro fue invitado a formar parte de consejos gubernamentales sobre políticas laborales. ¿Qué consejo le daría al gobierno sobre relaciones laborales?, le preguntaron durante una audiencia pública. Que incentiven a las empresas a invertir en desarrollo humano, respondió Alejandro, ofreciendo beneficios fiscales a las empresas que comprueben programas efectivos de valoración de empleados. Guadalupe, que lo acompañaba como consultora, añadió: y que creen programas de capacitación para líderes empresariales, enseñando que los resultados financieros y el bienestar humano no son opuestos, sino complementarios. La propuesta fue bien recibida y comenzó a estudiarse para su implementación. El impacto social de la empresa se expandió a la comunidad. Crearon un centro de capacitación profesional en el barrio donde vivían los empleados, ofreciendo cursos gratuitos para jóvenes y adultos. Nuestra responsabilidad va más allá de los muros de la empresa, explicó Alejandro durante la inauguración del centro. Cuando la comunidad alrededor prospera, todos prosperamos. Guadalupe coordinaba muchos de esos proyectos sociales,
usando su experiencia de vida para entender las necesidades reales de la comunidad. Doña Guadalupe, ¿cómo logra tiempo para todo esto?, preguntó una joven que participaba en los cursos. Cuando encuentras tu propósito, encuentras energía, respondió Guadalupe. Mi propósito es ayudar a las personas a descubrir y desarrollar su potencial. El centro de capacitación se convirtió en modelo para otras empresas. Jóvenes que pasaban por los cursos frecuentemente eran contratados por la empresa o por socios del grupo Wang. Alejandro mantenía contacto personal con muchos de esos jóvenes, siguiendo su desarrollo profesional. Señor Alejandro, ¿por qué se preocupa tanto por personas que ni siquiera trabajan en la empresa?, preguntó Mateo, un joven que se había graduado en programación en el centro. Porque invertir en personas siempre regresa de alguna forma, respondió Alejandro. Puede que no trabajes para mí hoy, pero tal vez en el futuro desarrollemos algún proyecto juntos. O quizá abras tu propia empresa y te conviertas en un socio. O tal vez simplemente te conviertas en un ciudadano mejor que contribuye a una sociedad mejor. Mateo quedó impresionado con la visión a largo plazo. ¿Y si no da un retorno directo? Entonces igual valió la pena, porque ayudar a las personas es lo correcto. La filosofía de Alejandro había evolucionado mucho más allá de solo negocios. Él entendió que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que se causa en la vida de las personas. El señor Wang se sintió tan orgulloso de los resultados que propuso una expansión conjunta a otros países de América Latina. Ustedes demostraron que este modelo funciona, dijo durante una reunión estratégica. Ahora vamos a llevarlo a más lugares. La expansión comenzó con Chile, donde Alejandro y Guadalupe pasaron 3 meses implementando los programas. Los resultados fueron similares: empleados más comprometidos, mayor productividad y mejor ambiente laboral. Es impresionante cómo los principios se aplican en cualquier cultura, observó Guadalupe durante su estancia en Santiago. Porque son principios humanos universales, respondió Alejandro. Todas las personas quieren sentirse valoradas y respetadas. La empresa chilena se volvió tan exitosa como la mexicana. Los empleados locales se convirtieron en multiplicadores de la filosofía, adaptándola a las especificidades culturales chilenas. De vuelta en México, Alejandro reflexionó sobre todo el viaje durante una reunión de fin de año con todo el equipo. Hace 6 años, pensaba que sabía todo sobre administrar una empresa, les dijo a los más de 300 empleados reunidos en el auditorio. Hoy sé que no sabía nada sobre liderar personas. El público aplaudió, pero Alejandro pidió silencio. Lo que aprendí fue simple pero revolucionario. Cada persona en esta sala tiene talentos únicos, historias importantes y potencial ilimitado. Mi trabajo no es solo dar órdenes, es descubrir y nutrir ese potencial. Guadalupe, sentada en la primera fila, sonrió con emoción. Pero quien más me enseñó sobre esto fue alguien a quien ignoré durante 15 años, continuó Alejandro, mirando directamente a Guadalupe. Alguien que estaba justo frente a mí, pero a quien no podía ver más allá del uniforme que usaba. Alejandro pidió a Guadalupe que subiera al escenario. Señora Guadalupe Hernández Lee, usted no solo salvó mi empresa, usted me enseñó lo que significa ser un verdadero líder. La ovación fue cálida y prolongada. Guadalupe intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Gracias, señor Alejandro, dijo al micrófono. Pero todos aprendimos juntos. Esta empresa se convirtió en una familia porque cada uno de ustedes decidió preocuparse por el otro. La ceremonia terminó con una cena donde, por primera vez en la historia de la empresa, no hubo separación jerárquica. El director general y los conserjes, los directores y los porteros, todos se sentaron juntos compartiendo historias y sueños. El señor Wang, que estaba presente con su familia, comentó con Alejandro: en 6 años, ustedes crearon algo que muchas empresas centenarias nunca logran, una cultura verdaderamente humana. Fue un proceso doloroso al principio, admitió Alejandro. Tuve que romper muchas barreras mentales que ni siquiera sabía que tenía. ¿Pero valió la pena? Alejandro miró a su alrededor.
viendo a empleados de todas las edades y orígenes conversando animadamente, viendo a niños corriendo entre las mesas. Hijos y nietos de empleados siempre eran bienvenidos en eventos de la empresa, viendo a Guadalupe enseñando algunas palabras en mandarín a un grupo de jóvenes empleados. Valió cada momento difícil, respondió. 2 años después, Alejandro fue invitado a escribir un libro sobre su experiencia. La revolución invisible, cómo una conserje salvó mi empresa, se convirtió en un bestseller e inspiró a miles de líderes alrededor del mundo. Durante el lanzamiento del libro, un periodista preguntó: ¿cuál es el mensaje más importante que usted quiere transmitir? Que las personas más valiosas de tu empresa pueden estar justo frente a ti, solo esperando una oportunidad para mostrar quiénes son realmente, respondió Alejandro. Y que invertir en seres humanos es el mejor negocio que existe. Guadalupe, coautora del libro, añadió: y que toda persona, sin importar su puesto, tiene algo valioso que aportar. Solo hace falta que alguien esté dispuesto a escuchar. El libro fue traducido a 15 idiomas, incluido el mandarín. El señor Wang distribuyó copias a todos los ejecutivos de sus empresas en Asia. La empresa mexicana se convirtió en destino de turismo empresarial. Ejecutivos de todo el mundo venían a conocer el modelo de gestión humanizada que había revolucionado una empresa tradicional. ¿Cómo mantienen esa cultura durante periodos de crisis económica?, preguntó un CEO estadounidense durante una visita. Justamente en esos momentos, la cultura se vuelve más importante, explicó Alejandro. Cuando los empleados confían en el liderazgo y se sienten valorados, trabajan juntos para superar las dificultades. ¿Y si es necesario despedir a alguien? Guadalupe respondió: eso sucede a veces, pero siempre con transparencia y apoyo. Ofrecemos recolocación, capacitación para otras áreas, y mantenemos a la persona en la empresa en funciones diferentes cuando es posible. Y cuando alguien debe irse, se va sabiendo que fue valorada y respetada. ¿No es muy caro? Es más barato que perder empleados capacitados y comprometidos, respondió Alejandro. Y algunas cosas son más importantes que el costo inmediato. El modelo de gestión de la empresa influyó en políticas públicas. El gobierno creó sellos de certificación para empresas que demostraran prácticas efectivas de valorización humana. Alejandro y Guadalupe se convirtieron en consultores oficiales del programa, ayudando a desarrollar criterios y evaluar empresas candidatas. Es gratificante ver cómo un cambio individual puede generar un impacto sistémico, comentó Guadalupe durante una reunión en el Ministerio del Trabajo. Todo comenzó con una conversación difícil en una sala de juntas, recordó Alejandro. Muestra cómo pequeños momentos pueden cambiarlo todo. La empresa celebró su 10º año de transformación con una gran fiesta para toda la comunidad. Fueron invitados empleados actuales, exempleados, socios, proveedores y miembros de la comunidad local. Alejandro pronunció un discurso emotivo. Hace 10 años, creía que el éxito se medía solo en números. Hoy sé que se mide en vidas transformadas, en potenciales realizados, en personas que encontraron su lugar en el mundo. El evento incluyó una exposición fotográfica que mostraba la evolución de la empresa y de sus empleados a lo largo de los años. Había fotos de graduaciones financiadas por la empresa, bodas, nacimientos, ascensos y logros personales. Guadalupe, ahora, a sus 62 años, recorría la exposición orgullosa de cada historia representada allí. Doña Guadalupe la llamó Panchito, su nieto, ahora de 22 años y graduado en ingeniería gracias a las becas de la empresa. Usted cambió la vida de mucha gente. No, mi querido, respondió ella abrazando a su nieto. Todos nos cambiamos unos a otros. Eso es lo que sucede cuando las personas se importan de verdad unas a otras. El señor Wang, ya considerado de la familia por todos, hizo una sorpresa especial. Trajo a su hermana, quien había ido a vivir a México unos años antes, para dar un discurso. Cuando mi hermano me contó sobre esta empresa, no lo creí. Dijo en español que había aprendido con ayuda de Guadalupe. ¿Empresa donde el jefe conoce el nombre de todos los empleados?
Imposible, pero es verdad. Aquí es familia de verdad. La noche terminó con música y baile, con empleados de diferentes culturas compartiendo tradiciones de sus países. Alejandro bailó música china, Guadalupe enseñó samba a los colegas asiáticos, y los niños jugaban juntos sin importar las diferencias de idioma u origen. Este es el mundo que quiero dejar para mis nietos, dijo Alejandro a Guadalupe mientras observaban la fiesta. Y que estamos construyendo cada día, respondió ella. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿crees que es posible una transformación tan grande en una empresa real? ¿Qué lecciones de esta historia llevarías a tu propia vida? Deja tu opinión sincera en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video. Si quieres más historias inspiradoras como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Tu compañía significa mucho para nosotros.